Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, muy buenas tardes, estamos con ustedes de vuelta y como le habíamos prometido en los comentarios anteriores, tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Belandria, abogado, especialista en defensa y una analista internacional que hila muy fino en términos de lo que son las movidas del poder en la región y fuera de esta región también. La doctora Belandria es la embajadora plenipotenciaria y legítima del gobierno interino de Venezuela en la República Federativa del Brasil y tiene una gestión muy amplia y muy eficaz con la población migrante venezolana que se encuentra en la República de Brasil. Tiene mucho trabajo también con la operación acogida y fuera de la operación acogida directamente con los migrantes. Esto lo sabemos nosotros de la organización Arepa Viva porque nuestro equipo de Arepa Viva, que está en FOS, ha tenido contactos anteriores con su equipo de trabajo y su gestión es muy visible también a través de diferentes fuentes de información, pero vamos a dejar que la doctora Belandria nos comente un poco de lo que es la migración venezolana en Brasil y cómo se está viviendo como migrante en Brasil, cuáles son los dispositivos, cómo está estructurada y de qué manera participan ustedes en la operación acogida. Gracias por la invitación. La verdad, siempre es un placer conversar con los venezolanos que ayudan a venezolanos en otras partes del mundo, porque yo creo que frente al fenómeno migratorio venezolano, que es inédito, nosotros siempre fuimos un país receptor de migrantes y ahora somos un país que el principal producto de exportación no es el petróleo, sino la gente. Nos tomó de sorpresa, pero nos empezamos a organizar y tenemos a asociaciones de venezolanos como Arepa Viva, que somos venezolanos ayudando a venezolanos. Y en Brasil se da el mismo fenómeno. Nuestra embajada es una embajada muy pequeña, como tú lo sabes, somos solamente 2 diplomáticos acreditados y el resto son ciudadanos venezolanos de bien que han decidido colaborar y que son nuestros aliados en este continente que es Brasil. Pues bien, la Operación Acolida, como tú sabes, es un programa federal que fue creado en el año 2018 en el gobierno de transición del presidente Michel Temer y que recibió pues el impulso importante del gobierno del presidente Bolsonaro. Lo lidera desde el punto de vista del Poder Ejecutivo la Casa Civil, que es, digamos, el ministerio paraguas que coordina los 16 ministerios que están envueltos en el programa de la Operación Acolida y lo ejecuta las Fuerzas Armadas de Brasil, lideradas por el Ejército y que están acompañadas por la Marina y la Fuerza Aérea de Brasil. Y bajo ese segundo paraguas, que es la ejecución, trabajan entonces todas las organizaciones no gubernamentales, tanto las internacionales que conocemos, ACNUR, OIM, UNICEF, en fin, todas las que están asociadas al sistema de Naciones Unidas, más todas aquellas iglesias y ONGs que trabajan con los migrantes, el Servicio Jesuita de Migrantes, Cáritas, el Servicio 343, en fin, son casi 118 ONGs que están trabajando conjuntamente, planificadamente con la Operación Acolida. Entonces es un programa federal, es un programa de atención al migrante venezolano y que es el mejor programa de atención al migrante y refugiado venezolano de toda la región. ¿Por qué? Porque es un programa integral que no atiende exclusivamente al migrante en la salud, o que lo atiende exclusivamente en la documentación, o que lo atiende exclusivamente en el asistencialismo, sino que es un programa de atención integral, porque el migrante cuando llega sin nada y necesita de todo eso, es decir, necesita de documentación, de salud y de asistencialismo, con una condición además muy específica, que el migrante venezolano que llega al norte de Brasil, el norte de Brasil es una isla dentro de Brasil. Cuando tú llegas al estado de Roraima, son 4 estados, Roraima, Amazonas, Rondoña y Acre, que luego de cuando tú atraviesas geográficamente está la selva amazónica. Si Brasil no te saca de allí, tú no tienes cómo llegar al resto de Brasil. Entonces, el programa está diseñado para que tú no te quedes en esos 4 estados, sino que a la par de que te documentan
de que te dan documentos para que te integres legalmente con los documentos de identidad brasileños, con el documento de fiscal que te permite integrarte para abrir una cuenta bancaria, para comprar un número de teléfono, para poder alquilar un departamento. Adicionalmente a eso, el programa te ofrece la interiorización para que tú puedas vivir al interior de Brasil a través de 3 modalidades: reunificación familiar, reunificación social y reunificación por puesto de trabajo. Entonces, es un programa realmente muy importante que tiene el apoyo del gobierno federal brasileño y que también cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales que están envueltas. Entonces, realmente es algo que hay que estudiar y que otros países de la región han venido a ver cómo funciona para copiar las buenas prácticas de la Operación Acolida, que le ha permitido a casi 300.000 migrantes venezolanos vivir en Brasil, integrarse socioeconómicamente, integrarse socialmente y no sentirse excluidos del sistema financiero, excluidos del sistema de salud y excluidos de lo que es vivir como un migrante legal en un país distinto al suyo. Sí, una perspectiva muy práctica de gobernanza migratoria, ¿no? Que a mí me parece que el resto de los países tienen algunas carencias, y sí hay programas fuertes. Colombia tiene un programa muy fuerte, quizás un poco más basado en la documentación, y al igual que Ecuador, ¿no? Pero justamente me llama la atención el programa de interiorización. Nosotros en algún momento estuvimos conversando con personas que fueron traídas desde Manaos, Boavista, hasta Foz de Iguazú, y originalmente se les traía ya con un puesto de trabajo garantizados para ello. Esta planificación del gobierno no existe. Hay un intento, por ejemplo, en Argentina de hacerlo, de hacer interiorización a través de programas de derechos humanos, pero no como lo está planificado. Esta planificación viene directamente de las Fuerzas Armadas, que me parece, ¿no? Corrígeme si no es así, que armaron el programa, ¿o son los organismos de derechos humanos internacionales? Primero es un asunto práctico. O sea, si tú te quedas en el estado de Roraima, no tienes dónde trabajar, porque es un estado pequeño, es un estado que no tiene fuentes de trabajo. En Manaos hay un polo industrial donde tú podrías tener trabajo, pero si tú dejas a todos los venezolanos allí, primero colapsas el sistema educativo, colapsas el sistema sanitario, colapsas el sistema completo. Y luego, ¿qué hizo la Operación Acolida? Se dio cuenta de que muchos de los migrantes tenían capacitación profesional y hicieron un acuerdo a través de la Operación Acolida. Acuérdate que no es solamente los militares son los que ejecutan el programa, pero quien hace el diseño y la planificación es el Ministerio de la Casa Civil. Y ahí quienes están involucrados: ciudadanía, educación, salud, derechos humanos, familia. Entonces, bueno, hicieron un convenio con los municipios y con la empresa privada. Empezaron a detectar dónde había necesidades de mano de obra. Y entonces, ¿qué hace la Operación Acolida? Habla con los migrantes cuando ellos están en los refugios, en los abrigos, como se les denomina, y se les hacen entrevistas de trabajo directamente con los empleadores. Y te pongo un ejemplo específico. En el municipio de Dourados, que queda en Mato Grosso do Sul, hay 3 frigoríficos gigantescos que tienen más o menos 10.000 empleados. Estamos hablando de empresas muy grandes. Allí tenían necesidades de mano de obra. Entonces, ¿qué hizo uno de los frigoríficos? Le dijo a la Operación Acolida: yo necesito 1.500 hombres para que vengan a trabajar. Entonces, hicieron el enlace entre la empresa y la Operación Acolida. Entonces, la Operación Acolida facilita a través de una entrevista de trabajo con una computadora entre el empleador, o sea, el director de recursos humanos, la persona que se encarga en la empresa, y la persona. La entrevistan, le hacen una entrevista de trabajo por computadora, allá la persona sentada en el refugio en Boavista, y el empleador en Dourados, en Mato Grosso do Sul. Entonces le asignan su cartera de trabajo, ahí entra la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, y facilitan todo ese proceso. Entonces, cuando ya el proceso está completo, la Operación Acolida o bien utiliza un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para transportar a todo ese grupo de migrantes, o hicieron convenio con las líneas aéreas comerciales que donaron
asientos disponibles dentro de los aviones comerciales en los vuelos para trasladar a esas personas hasta allá. Una vez que esas personas llegaban, mientras se instalaban, la OIM les daba un mes de salario mínimo brasileño para que les alcanzara entre el momento en que ellos llegaban y el momento en que cobraban su primer salario. Por eso esas personas que llegaron a Foz de Iguazú llegaron ya con lo que se llama en Brasil cartera de trabajo firmada. Entonces, era necesario hacer eso porque no podías dejar a los migrantes en Roraima porque ahí no hay donde trabajar. Claro. Entonces, por eso te dije que hay 3 modalidades de interiorización. La primera, por reunificación familiar. Son las personas que ya tienen sus familiares viviendo en Brasil que los pueden acoger dentro de su propia casa. Entonces, esas personas que llegan a Roraima tienen que demostrar que su familia vive en Paraná, que su familia vive en Espíritu Santo, en cualquier ciudad de Brasil, les hacen una entrevista, o sea, los militares los sientan con una computadora. ¿Dónde vive su familia? Hacen la entrevista, muéstrenos su dirección, muéstrenos su casa, o sea, para demostrar que es verdad, que es familia, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, esas personas viven en el refugio hasta que la operación Acolida, digamos, logra reunir un grupo suficiente de personas para montarlas en un avión y llevarlas hasta la ciudad. Luego es la reunificación social, que bueno, tú puedes tener un grupo de amigos también que te pueden recibir, y reunificación por puesto de trabajo. Entonces es un programa que es muy complejo, que está muy bien diseñado y donde hay un centro de interiorización que es manejado, ejecutado por los militares, pero donde entra la Organización Internacional para las Migraciones, que acompaña todo ese proceso hasta que el migrante llega al lugar de su interiorización, sobre todo cuando es por puesto de trabajo. ¿Y cómo trabajan la barrera lingüística? Que si bien no nos es ajeno escuchar el portugués por allí, en la práctica tiene que representar alguna dificultad. Es realmente quizás la barrera más importante que enfrentan los migrantes venezolanos cuando llegan a Brasil, pero en el tiempo que ellos permanecen en los refugios, que es un tiempo largo, ese proceso de interiorización no es que ocurre rápidamente, o sea, tú puedes permanecer en el refugio 6 meses, 8 meses, ahí reciben clases de portugués de forma gratuita. Ahí las ONG tienen un trabajo muy importante dando clases de portugués a los migrantes y cursos de capacitación en general, porque ya hay personas que vienen con una capacitación. Tú tienes allí personas que son mecánicos, latoneros, ebanistas, costureras, en fin, que ya tienen un oficio. Hay profesionales, abogados, ingenieros, economistas. Entonces, bueno, se sientan a escuchar sus aulas de portugués y cuando ya las personas están listas para el proceso de interiorización, reciben además una capacitación en historia básica de Brasil. Que es muy Les importante, cuentan además, por ejemplo, a la ciudad donde van. Les dicen a qué ciudad van a vivir, cuál es la historia de Brasil, los símbolos patrios, el himno nacional. Entonces a los niños, por ejemplo, en los refugios, todos los días en la mañana cantan el himno de Brasil. Yo cuando voy a los refugios de visita, siempre cuando me consigo los niños, les digo, vamos a cantar el himno nacional de Venezuela, para que no se les olviden de dónde. Claro. Y hicimos un programa que lo estamos retomando este año, lo hicimos en el año 2020 y 2021, que se llamaba La Embajada te cuenta un cuento. Y era tomar los cuentos venezolanos, los cuentos clásicos nuestros, ¿sabes? Tío Tigre y Tío Conejo, los cuentos de Nazoa, etcétera. Yo los leo con mi voz y les colocábamos las imágenes para que se los contaran a los niños venezolanos dentro de los refugios. Pero sí reciben información de dónde van, reciben información en la ciudad donde van. Y también hay otro tipo de interiorización, que no es la interiorización que te acabo de comentar, reunificación familiar, social o por puesto de trabajo, sino de refugio a refugio, que es la gente que no tiene nada, que no tiene familia, que no tiene amigos y que no está capacitada para el trabajo, pero que la tienen que sacar de Roraima, porque los refugios no pueden estar sobrepoblados. Entonces, esa gente, a través de las mismas ONG, Cáritas, Servicios Jesuitas de Migrantes, la Iglesia Presbiteriana y otras, tienen abrigos, refugios en otras ciudades, entonces acogen a esos migrantes en refugios en otras ciudades. Qué bueno, qué bueno. Aquí me estoy preguntando qué tiempo te queda a ti para otras cosas, porque he visto tu... Las mujeres somos organizadas. Sí, totalmente de acuerdo.
En este momento en Brasil me dijiste que hay cerca de 300.000 migrantes. El porcentaje de profesionales dentro de esos 300.000, te pregunto esto porque fíjate lo que decía la vicepresidenta de Colombia recientemente, que decía, a nosotros nos llegaron los no profesionales, nos llegaron los menos formados. En Brasil, ¿cómo es esa realidad? Yo te diría que antes de la crisis migratoria que comenzó en el 2018, probablemente o sea, hay que hacer un parteaguas. O sea, quizás antes del 2018, el 90% de los migrantes venezolanos que vivían en Brasil eran profesionales. Y luego del 2018 en adelante, esa proporción comienza a bajar de forma muy importante. Yo te diría que de los 200.000 migrantes que han entrado en los últimos 3 años, probablemente un 35-40% sean profesionales y el 60% restante podríamos tener de técnicos medios hacia abajo. Claro. Y en el último año son personas con educación básica, ¿ok? Con un agravante, que los profesionales que han ingresado a Brasil, que hay muchos, médicos, economistas, ingenieros, abogados, militares, policías, técnicos, enfermeros, en fin, fisioterapeutas, todas las profesiones que te puedas imaginar, el proceso de reválida de títulos en Brasil es realmente muy complicado. A diferencia de Colombia, que con un decreto presidencial, en este momento la embajada nuestra en Colombia está revalidando los títulos, está colocando una certificación de notas y certificación de títulos a través de un decreto que hizo el presidente Iván Duque. El proceso de certificación y reválida de títulos en Brasil es un proceso que está en la Constitución y que solamente puede ser ejecutado a través de las universidades federales. Entonces aquí es realmente imposible que el presidente Bolsonaro, por mucha voluntad política que él quisiera tener para ayudarnos en esa materia, no va a ser posible. Claro. Y el proceso es muy caro. Cuando te digo muy caro, es muy caro. Entonces hay algunas ONG como Compasiva, incluso la propia ACNUR, que han ayudado a algunos de nuestros profesionales a hacer el proceso, y las universidades federales, que son las únicas autorizadas por la Constitución brasileña para hacer la reválida de los títulos, algunas han flexibilizado algunos procesos, como por ejemplo no exigir la apostilla, no exigir la traducción completa de los títulos, pero algunas. Y como este es un estado federado, entonces si tú de repente te revalidan el título en una universidad federal de un estado, eso no aplica para otro estado. Entonces realmente nuestros profesionales se enfrentan a un proceso muy complejo y sumamente costoso. Entonces es muy difícil, si tú eres un profesional de alto nivel, insertarte si no tienes los recursos para cumplir con todos los requisitos. Y cuando te digo costoso, puede ser un proceso porque puede llegar a costar $3.000. Entonces, sí, si tú atravesaste la frontera caminando con tu familia y llegaste aquí como un migrante, casi como un refugiado, o sea, obtener $3.000 para poder hacer un proceso de reválida realmente es imposible. Entonces, lamentamos mucho ese procedimiento y Colombia avanzó, Chile lo hizo, Chile revalidó prácticamente todos los diplomas de los médicos venezolanos y bueno, se fueron casi 4.500 médicos venezolanos para Chile. En Brasil es realmente muy complicado. Entonces, aquí es a la inversa, quizás las personas que tienen una menor capacitación profesional, les es más fácil conseguir empleo no profesional que las personas que realmente están más capacitadas. Entonces tenemos ingenieros, médicos, abogados, etcétera, trabajando repartiendo comida y con salarios menores, pero es el único empleo que consiguen porque no logran insertarse formalmente en el mercado profesional por la imposibilidad de revalidar sus títulos. Mira, estaba oyéndote respecto a lo que hablaste de migrantes, casi refugiados, ¿no? Es un tema que nos hace un tanto ruido por la mirada que está dando la región a la migración venezolana. También podríamos hablar, igual que la migración venezolana, la migración haitiana, la nicaragüense y por supuesto
casi tradicional migración cubana que tiene por allí las mismas aristas que la migración venezolana, ¿no? Pero la mirada en el continente parece que no haber entrado nunca en un consenso, ¿no? Lo más cerca que estuvo quizás fue el Grupo de Lima, pero te pones a ver las recomendaciones de los organismos internacionales, es que nosotros somos una población refugiada, ¿no? Sin que eso signifique, para el que nos está oyendo, que seamos una carga pública, un gasto en el gasto público. Pero tenemos recomendaciones de ser una población refugiada, pero no estamos vistos así en la mayoría de los países del continente. Lo que tú describes en la reacción de Brasil en este programa ejemplar, como lo estás poniendo, y que ojalá pueda imitarse en otras latitudes, no está ocurriendo en los otros países. De hecho, hay como una reacción a la inversa, doctora. Si usted se fija, creo que son 13 los países en Latinoamérica que están imponiendo visas para la movilidad humana de los migrantes venezolanos y algunos otros migrantes también. ¿Qué se puede esperar del continente a corto plazo? Y sobre todo, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo si está a la luz lo que está ocurriendo en Venezuela? Y evidentemente la gente que sale de Venezuela sale por una circunstancia especial que puede estar contemplada en los acuerdos de Cartagena, ¿sí? Y por supuesto a la luz de los derechos humanos. ¿Qué cree usted que está pasando allí? El concepto de refugiado se amplió precisamente en la Convención de Cartagena, porque el concepto de refugiado estaba muy limitado en el derecho internacional, solo aquel que escapaba de un conflicto, ¿no? Y resulta que la Convención de Cartagena lo amplía a todo aquel que escapa por razones de no solo persecución política o de un conflicto armado, sino también todo aquel que escapa por otras razones. Y cuando tú abres dos puntos y ves todas aquellas otras razones, los venezolanos estamos encuadrados en todas aquellas otras razones. Incluso países, y no quiero mencionarlos precisamente por mi condición de diplomática, que se vanaglorian de ser defensores de derechos humanos, se resisten a aplicar la Convención de Cartagena y conceder la condición de refugiados a los venezolanos. Utilizan todos los adjetivos calificativos que están en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero no usan el término refugiado. En Brasil es el único país de la región, el único, que a través de la Comisión Nacional de Refugiados le da un carnet de identidad al venezolano como refugiado, con todas las inmunidades y privilegios que eso supone, incluyendo un pasaporte de emergencia para que pueda abandonar el país si no tiene pasaporte venezolano, para que lo sepan. O sea, Brasil ha sido ejemplar. Yo de hecho tengo la próxima semana, luego del carnaval, una reunión con el director de la Comisión Nacional de Refugiados. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos, cuando los venezolanos llegaban y pedían refugio, le entregaban un documento que era un papel, se llamaba protocolo de refugio, que se renueva a los 2 años. Y ellos tomaron además una decisión política, que es que todo niño venezolano menor de edad sin documento de identidad con foto, es decir, sin cédula de identidad o sin pasaporte, solamente con el acta de nacimiento, ellos automáticamente, por una decisión política, lo declaraban refugiado. ¿Para qué? Para que ese niño tuviera un documento de identidad con foto para poder viajar dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque nuestros documentos de identidad no tienen los nombres de los padres. Eso, bueno, generó toda una serie de problemas, porque entonces tenías a los padres con residencia temporal y al niño con protocolo de refugio. Ese protocolo de refugio dura 2 años y puede ser renovado por 2 años más, dándole el derecho al ciudadano venezolano que a los 2 años él cambie su estatus de refugiado o de solicitante de refugio a residente temporal. Pues bien, como ese papel, bueno, imagínate un papel que los venezolanos tenían que andar con su papelito dobladito. Muchos lo que hacían era que lo plastificaban con su foto, pero con ese protocolo de refugio más tu código de persona física, tú ibas al banco y te abrían tu cuenta bancaria, sin ningún tipo de xenofobia, de discriminación. Por eso te digo, yo nunca tendré palabras suficientes para agradecerle a Brasil lo que han hecho por nosotros. Entonces, ¿qué decidió Brasil? Hicieron un documento de identidad exactamente igual al que le entregan a una persona que tiene residencia temporal, que es azul, que se llama Registro Nacional Migratorio de Extranjeros, pero este es idéntico, imagínate un carnet de identidad
que se llama Registro Nacional Migratorio de Refugiados. Ujú. Y detrás tiene el artículo del Acuerdo de Cartagena donde dice que esa persona es un refugiado. Mira. Y ya Brasil ha otorgado más de 75.000 condiciones de refugiados dentro de los casi 120.000 solicitudes que hay en la Comisión Nacional de Refugiados. Nosotros estamos trabajando directamente con ellos, diciéndole a los venezolanos que ingresan en la frontera terrestre, que si tienen sus documentos, es decir, si tienen cédula, si tienen pasaporte y si tienen sus documentos, no soliciten protocolo de refugio, que soliciten de una vez residencia temporaria y que solamente soliciten protocolo de refugio aquellos que temen por su vida porque son perseguidos políticos, militares, desertores, policías, etcétera, o aquellos que no tienen documentos porque están llegando personas que no tienen ni cédula, o que tienen una copia de la cédula, o que no tienen ni siquiera copia de la partida de nacimiento. Entonces, en ese caso, sí soliciten protocolo de refugio, pero que si tienen sus documentos, que soliciten residencia temporaria porque no es necesario. Entonces, la región se ha ido cerrando sobre sí misma, la región se ha ido olvidando de que nosotros fuimos un país receptor de migrantes. Mi madre fue una migrante, mi madre llegó en un barco en el año 1954 al puerto de La Guaira. Mi abuela fue una migrante que llegó en un barco que se llamaba Lucania en 1948, sin saber leer y escribir. Y mi tío, que llegó con mi abuela en el año 1948 al puerto de La Guaira. ¿De dónde venían, Barco, doctora? ¿De dónde de vinieron tus España, familiares? de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Y que cuando se bajaron del barco, que lo único que tenían era un documento de identidad español, cuando se bajaron del barco en el puerto de La Guaira, les dieron la bienvenida, les entregaron un documento de identidad y el Banco Unión les abrió una cuenta. Mira. Así tratábamos nosotros a los migrantes. Y ahora resulta que nosotros, que éramos bienvenidos en todas partes, porque Venezuela era un país donde el venezolano donde llegaba gastaba dinero, ahora resulta que no nos quieren en ninguna parte. Y están levantando muros. Brasil ha hecho algo que es tener una migración inteligente. Cuando tú integras al migrante porque le das legalidad y porque lo integras a la sociedad y porque le permites tener una cuenta bancaria y porque le permites que tenga un número de teléfono y porque le permites que pueda rentar un departamento, ese migrante se integra. Cuando tú le permites que tenga legalidad desde el primer día que llega al país, ese es un migrante agradecido. Cuando tú le impides al migrante integrarse, abrir una cuenta y pedirle que para que sea legal tenga que trabajar y que tenga que demostrar que tiene ingresos, ese migrante nunca se va a integrar. Entonces, esa es la diferencia entre una política migratoria inteligente, que es la que tiene Brasil, y una política migratoria que lo que hace es excluir al migrante y no lo integra. Sí, ciertamente, y tenemos muchos ejemplos de eso. La vicepresidenta de Colombia dijo esta semana, que recién terminó, dice que debería haber un estatuto de protección para los migrantes venezolanos en la región. Lo mencionó e invitó a los otros gobiernos. Le han hecho desde el gobierno de Brasil a la región una invitación a trabajar con la migración como lo están haciendo ellos. ¿Hay alguna propuesta? Lo han hecho. Acuérdate que hubo aquella reunión en Quito, donde se habló de un estatuto, pero los dos países que han avanzado de una manera efectiva han sido Brasil y Colombia. Sí. O sea, los dos países y Ecuador, y Perú en su momento, en el gobierno anterior que se hizo un estatuto de identificación, ¿no? Que son cuando más del 40% casi el 60% de la migración total está en América Latina. Sí. Entonces, el migrante que no está identificado, que no está legalizado, es un migrante, yo siempre lo digo, el migrante que no tiene una documentación es un migrante invisible. Y el migrante invisible es un migrante susceptible del tráfico de cualquier cosa. Un migrante invisible es un migrante que entra en el mercado negro de trabajo, que entra en el mercado negro en la ilegalidad, que tiene que vivir de la ilegalidad,
que se siente excluido, que no se siente integrado a la sociedad, que no tiene cómo enviar dinero a su familia de forma legal porque no tiene una cuenta bancaria, que es susceptible de explotación laboral. Entonces, eso no es inteligente. O sea, la integración del migrante además rinde beneficios. Hay estudios económicos que ha mostrado el embajador Carlos Escul en Perú de cuánto es el crecimiento de la renta del migrante que trabaja y cómo aporta al Producto Interno Bruto. Es decir, es al revés. Cuando el migrante está integrado y trabaja, no solamente envía remesas a Venezuela, sino que produce renta para su propio país. Mira, los migrantes venezolanos en Brasil están sumamente agradecidos con Brasil. O sea, aquí no hay un solo migrante que se quede de Brasil porque, Dios mío, déjame contarte un ejemplo y permite que me extienda en esto. El presidente Bolsonaro en el año 2020, cuando se inició la pandemia, aprobó el auxilio de emergencia, que era un bono por la emergencia derivada del COVID, que en ese momento eran 600 reales, más o menos el equivalente a $125. En el momento en que se aprobó el decreto de auxilio de emergencia, nunca se dijo que era solo para los brasileños, sino un auxilio de emergencia por la emergencia ocasionada por el COVID. Solo te tenías que inscribir en el cadastro único con el número de persona física, el CPF, como se llama en Brasil. Los venezolanos lo recibieron. Los venezolanos que estaban inscritos en el cadastro de persona única lo recibieron. Incluyendo nuestros indígenas guaraos que estaban inscritos lo recibieron. Aquí no hubo discriminación entre extranjeros y brasileños. Sencillamente, si tú cumplías con los requisitos, tú lo recibiste. Eso es Brasil. Qué bueno. Doctora, se nos acaba el tiempo en el programa y me quedaron muchísimas preguntas, sobre todo por toda esta situación de la región y ahora también, y esto quiero dejártelo para cerrar, se aproxima otra crisis. Recientemente tuvimos el tema de Afganistán que impactó muy fuertemente en Europa, pero ahora tenemos a Ucrania. Y probablemente va a ser un impacto mayor. ¿Qué comentarios o qué has recogido al respecto? Porque sé que eres una analista de hilar muy fino y no quiero perderme la oportunidad de escuchar tus comentarios al respecto. En primer lugar, es absolutamente inaceptable que un país en el siglo XXI se abrogue el derecho de escindir otro país a través del uso de la fuerza. El uso de la fuerza como forma de recuperación de territorios quedó abolido después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso hay que recordarlo, todos los que somos profesores de Derecho Internacional Público. La recuperación de territorios a través del uso de la fuerza ocurría en el siglo XIX y ocurría en los imperios en el siglo XVIII y XIX. Es decir, cuando yo te ganaba la guerra me quedaba con tus territorios. Eso se acabó. Entonces, Rusia se abroga el derecho desde el 2014 de tener milicias prorrusas y ahora utilizar argumentos históricos para la recuperación de unas provincias que considera que son suyas. Luego utiliza un eufemismo, reconoce la independencia de esas provincias y utiliza un eufemismo terrible, que envía tropas para el mantenimiento de la paz. Las tropas de mantenimiento de paz se llaman cascos azules y el único que las puede activar es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, hay detrás de todo lo que dice Putin un insulto a las normas de convivencia del sistema internacional. Y preocupa muchísimo que haya gente que todavía considera que Putin no está hablando en serio. Yo creo que Occidente, porque nosotros somos Occidente, tiene que pararse de manera firme, contundente y hablar claro frente a la agresión que supone la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Aquí no puede haber medias tintas, aquí no puede haber mensajes suaves, ni mensajes tipo Miss Universo llamando a la paz mundial. Aquí tiene que haber mensajes claros de que sí, o Putin no detiene el avance militar sobre Ucrania,
tiene que haber consecuencias más allá de sanciones, porque sanciones versus acciones, la guerra es asimétrica. Entonces yo creo que ha llegado el momento de solidarizarse con Ucrania, de solidarizarse públicamente, no solamente en el papel, sino en la práctica, y que las democracias demostremos que los totalitarismos también van a sufrir las consecuencias si deciden avanzar. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado para acompañar a nuestra audiencia y para acompañarnos a nosotros también. De nuestra parte, reconocemos muchísimo y seguimos muy de cerca tu trabajo en Brasil, además tu producción en materia de análisis y en materia de literatura, en términos migratorios y en términos de derecho. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tener otro momento contigo para revisar nuevamente estos escenarios que se están produciendo tanto en la región como fuera de la región y para actualizar lo que ocurre en Brasil con la población venezolana, que Brasil es un puerto seguro, ¿no? Que es muy difícil decirlo en el resto de la región. Así que muchas gracias, doctora María Teresa Abelandria. Gracias a ti. Un abrazo y saludos a todos nuestros migrantes en Argentina. Un abrazo grande. Igualmente. La doctora María Teresa Abelandria, abogada, especialista en Derecho Internacional, especialista en defensa, docente universitaria en la Universidad Central de Venezuela, una casa también que yo valoro mucho porque vengo de allí, y docente en la Universidad Metropolitana, también en la ciudad de Caracas, y hoy día embajadora plenipotenciaria en la República de Brasil y una compañía muy grata para los migrantes que están allá y muy activa participante en la operación acogida en Brasil. Queridos amigos, con esto nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.